Gracias por seguir con nosotros en la primera emisión de Noticias Radio Sonora. Yo soy Selena Altamirano y ya tenemos en la línea telefónica al vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, Darbe López. ¿Cómo estás, Darbe? Buen día. Muy buenos días, Selena. Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos esta llamada y un tema muy interesante que tenemos el día de hoy. Como bien saben, ya les comentamos en las notas anteriores, el día de ayer se aprobó por mayoría el matrimonio igualitario en el estado de Sonora, convirtiéndose en el estado número 24 en aprobar el matrimonio igualitario. Y tenemos a Darbe López para que nos explique qué sigue después de la aprobación, se van a poder casar, cuándo, todo el caminito legal. Darbe, a ver, explícanos, tú eres el experto. Bueno, como bien señala la reforma al Código de Familia, esta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Eso sucederá a la brevedad y el Registro Civil, la Dirección General de Registro Civil, ya se debe encontrar realizando las modificaciones adecuadas a los formatos correspondientes para prestar el servicio a las personas que deseen casarse, ya sin importar el sexo al que pertenezcan, al que observen, y obviamente van a tener que realizar las adecuaciones a la ley del registro civil, y aún y cuando ello no es estrictamente necesario para que ya se lleven a cabo los matrimonios entre personas del mismo sexo, y porque se pueden llevar adecuaciones administrativas. Lo cierto es que las reformas que eventualmente tenga que realizar el registro también deban realizarse, incluso unas que han de haber quedado pendientes ahí en en el propio Código de Familia. Entonces, con la aprobación de esta reforma, ya prácticamente se elimina ese concepto de discriminación que existía en que el matrimonio solamente podría ser celebrado entre hombre y mujer. Las personas son iguales todas ante la ley, y la familia deja de ser esa familia nuclear que es conformada única y exclusivamente por hombre, mujer y los hijos que procreen, sino hay familias de diversos tipos, y este es el reconocimiento implícito de ellos. Darbe, entonces de esta manera pudiéramos decir que ya cuando entre en vigor, que se publique en el boletín oficial del Estado, pudiéramos dejar la puerta abierta para que los matrimonios del mismo sexo, el matrimonio igualitario, pudieran tener puntos a su favor para formar familias homoparentales o pues del mismo sexo. Es que eso es que eso simple y sencillamente faltaba una adecuación. De hecho no existía algún impedimento. Lo que había era una negativa al ejercicio de la libertad de las personas del mismo sexo, porque ya la Corte lo había resuelto. A muchos abogados les molesta que se cite a la Corte. Lo que pasa que yo considero o imagino que ellos esperan que sea otro texto de carácter ético, uh-huh, o de otro tipo el que nos dicte las normas que debemos observar para el respeto del derecho de los demás. Pero lo cierto es que la Corte ya había determinado que las autoridades estatales que tenían dentro de su normatividad códigos que negaban ese derecho al matrimonio por personas del mismo sexo, pues violaban los derechos fundamentales de la misma, llevaban implícitamente un ejercicio de discriminación inaceptable en esta época. Entonces, al determinar eso la Corte prácticamente sancionaba. Es cierto que el mecanismo por el cual tenía que accederse era gravoso, pues, uh-huh, tener que interponer un juicio de amparo para poder acceder al reconocimiento de ese derecho. Hoy eso se elimina, el Congreso del Estado asume su responsabilidad, nos brinda un nuevo tópico en este punto, y creo que es muy beneficioso para todos. Los sonorenses se convierten en una sociedad más igualitaria. Así es. Actualmente, sin que entre en vigor el matrimonio igualitario, ¿quién puede adoptar en el estado de Sonora? Todas las personas. Todas las personas, incluso personas solteras. Sí, monoparentales. Sí, todas las personas, no hay una restricción. Lo han tratado de ligar de manera muy burda y torpe la cuestión del matrimonio igualitario con la adopción.
Es cierto que hay que hacer ajustes en el Código de Familia, pero en el Código de Familia ni siquiera para adoptar se habla de hombre y mujer, se habla solamente de cónyuge. Sí, sí. Era una de las partes en las que ese punto ni siquiera estaba tocado y tampoco se hace un escrutinio sobre la preferencia sexual para determinar la viabilidad de una persona que desea adoptar. Entonces, no era un tema que no tenía absolutamente nada que ver, no sé por qué lo traían a colación. Buscaban tomarse de conceptos como el interés superior del niño para decir que se afectaban bajo una muy corta concepción de lo que es los derechos y el respeto de la dignidad del otro, y hacen argumentos muy cortos. Entonces, que hay que responderlos, por cierto, ¿no? Yo invitaría a toda la ciudadanía, a todos los abogados, a todas las personas que tengan puntos de vista, que los expresen, porque en el tema y el debate de los derechos no podemos quedarnos callados. Hoy, por fortuna, se logra esta reforma, Sonora se convierte en una sociedad más igualitaria, más respetuosa de los derechos de los demás y de los derechos del otro, en el que mientras el ejercicio de sus derechos no impacte la esfera atributiva de los demás, como no la impacta en la mía ni en la de nadie, el que dos personas del mismo sexo se casen, así es. No tendríamos por qué sentir una afectación en esas concepciones y representaciones que ciertas instituciones han sembrado en la psique de los ciudadanos. Y al final del día, las preferencias sexuales de cada individuo, pues no tiene absolutamente nada que ver en el hecho de si eres buena o eres mala persona, o buena mamá o mal papá, o sea, ahora sí que hay de todo, ¿no? Es que ese es el punto. Sí. Que existiera un sesgo de representación bastante lamentable en el sentido de considerar que una persona por determinada preferencia sexual es estereotipada como tal, etiquetada como... Y discriminatoria, ¿no? Adjudicándole perversiones que son más comunes en la heterosexualidad, por ejemplo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Darbe. Muy completo tu informe y creo que esto es un parteaguas para el estado de Sonora. Cada vez estamos viendo a una comunidad más progresista. Sí, por supuesto, y bravo por la sociedad sonorense. Muchas gracias, Elena. Gracias, Darbe. Esperamos comunicarnos contigo en otra ocasión.